Continuemos con nuestro tema. El complemento directo, para nosotros poderlo reconocer fácilmente, realizamos primero la preguntita que luego le preguntamos al verbo. Si en este caso, por ejemplo, tenemos nosotros que barre, que juega, que seca, que cocina, que pinta, que peina, que riega, que escribe. Identificando así las partes de la oración sería en este caso, ¿quién construye la casa? Jorgito, sujeto. ¿Qué se dice de Jorgito? Que construye la casa. Muy bien. Predicado. Núcleo del sujeto, Jorgito, porque es sustantivo. Núcleo del predicado, construye porque es el verbo. ¿Sí? Ya. Sigamos. Ahora, el complemento directo es la persona, cosa o animal que recibe la acción. Por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior, que tenemos que hacer la pregunta ¿qué? Más el verbo. Hagámoslo ahora. ¿Qué construye Jorge? ¿Qué construye Jorge? Construye la casa, que viene a ser el complemento directo. En el siguiente ejemplo, vamos. Para la pregunta sería, ¿quién lee una revista? ¿Quién lee? María. María viene a ser el sujeto. ¿Qué se dice de mi querida María? Que lee una revista predicada. Núcleo del sujeto María y núcleo del predicado, en este caso el verbo que es lee. Ahora, dice que es la persona, animal o cosa quien recibe la acción. En este caso recordará siempre la preguntita ¿qué? ¿Qué lee María? ¿Qué está leyendo María? Está leyendo una revista, es el complemento directo. De igual manera acá, la bicicleta tiene 2 pedales. ¿Sí? La preguntita aquí es ¿qué? Porque es cosa. ¿Qué tiene 2 pedales? La bicicleta, que es sujeto. ¿Qué se dice de la bicicleta? Que tiene 2 pedales, predicado. Y empezamos. Núcleo del sujeto, bicicleta. Núcleo del predicado, tiene del verbo tener. Ahora la pregunta, ¿qué tiene la bicicleta? ¿Qué tiene la bicicleta? Tiene 2 pedales y esto es el complemento directo. El complemento directo se puede también sustituir con los pronombres personales que tenemos aquí. Por ejemplo, Juan sirve el té. Juan sujeto sirve el té predicado y en este caso nosotros para sustituirle por el pronombre lo decimos Juan lo sirve. Estamos sustituyéndole al té. En el siguiente ejemplo, el albañil ha construido un muro. En el sujeto sería buscando al predicado para separarle. ¿Quién ha construido un muro? Mi querido albañil. Sujeto. ¿Y qué se dice de este albañil? Que ha construido un muro predicado. Recordemos que los complementos directos están siempre en el predicado. Entonces dice usted, para sustituirle acá, sería el albañil las ha construido. De esta manera, estaría sustituyéndole al complemento directo que es un muro por el pronombre las. Ahora, conozcamos cómo reconocerle al complemento indirecto, ¿sí? El complemento indirecto es en cambio el destinatario, el que se beneficia de la acción del verbo. En pocas palabras, sobre quién cae la acción del verbo. Y para reconocerle utilizamos la pregunta ¿a quién? ¿No es cierto? ¿A quién? A quien huele, a quien amarra, a quien habla, a quien ordena, a quien teje, a quien pinta, a quien dibuja, a quien canta, a quien plancha, etc. Más el verbito, nunca se olvide. A quién más el verbo para reconocerle al complemento indirecto.
En el siguiente ejemplo, miremos ahora cómo reconocer al complemento directo y al complemento indirecto. Así entonces empecemos por el sujeto, ¿ya? Sería quién porque es persona. ¿Quién corta el pelo a Matías? ¿Quién? Luis, que viene a ser el sujeto. ¿Qué se dice de mi querido Luis? Que corta el pelito a Matías, predicado. Y recordemos que el complemento directo e indirecto siempre están en el predicado. Ahora, ¿qué con el verbo? ¿Qué corta Luis? ¿Qué corta mi querido Luis? Está cortando el pelo, es el complemento directo. ¿Ya? Ahora, ¿a quién corta el pelo Luis? ¿A quién está cortando el pelo Luis? A Matías, y este es el complemento indirecto. El complemento indirecto utiliza la preposición a por lo general, ¿ya? Ahora, vámonos con el ejemplo de abajo. Vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos. Roberto regaló una bicicleta a su hijo. Sí, separémosle en sujeto y en predicado. ¿Quién regaló una bicicleta a su hijo? Roberto, sujeto. ¿Qué se dice de mi querido Roberto? Que regaló una bicicleta a su hijo, predicado. Recordarán, Roberto, núcleo del sujeto, porque es sustantivo. Y regalo viene a ser el verbo, en pocas palabras, el núcleo del predicado. ¿Ya? Ahora busquemos el complemento directo. La preguntita que utilizamos siempre es ¿qué? Más el verbo. ¿Qué regaló? ¿Qué regaló? Una bicicleta, complemento directo. ¿Ya? Ahora para separarle o para identificar al complemento indirecto, utilicemos a quién. Sería ¿a quién regaló una bicicleta Roberto? ¿A quién le regaló una bicicleta Roberto? Pongámosle con rojo. A su hijo, complemento indirecto. Y aquí, como usted puede ver, encuentra la preposición a. Sí, de esta manera se identifica el complemento directo y al complemento indirecto. No se olvide, complemento directo, la preguntita es ¿qué? Más el verbo. Complemento indirecto, la preguntita es ¿a quién? Más el verbo. ¿Sí? El complemento indirecto puede ser sustituido por los pronombres personales átonos le en singular o les en plural. Por ejemplo, dije la verdad a mi madre. Si usted se da cuenta, no hay sujeto, pero existe, por ejemplo, puede ser un sujeto tácito que no, pero yo le sobreentiendo. Yo le sobreentiendo que es un sujeto tácito porque yo dije la verdad a mi madre. Ahora, a partir de eso, todo lo que nosotros aquí tenemos es el predicado. Sí cumple, ¿no es cierto? Porque los complementos se encuentran en el predicado. Si usted le quisiera hacer la pregunta para separarle, usted dice, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? La verdad, complemento directo. Ahora, ¿a quién dije la verdad? ¿A quién le dije la verdad? A mi madre, complemento indirecto. Si usted se da cuenta, utilizamos la preposición a. Ahora, sustituyéndole todo esto, sería utilizando este pronombre. Yo le dije la verdad. ¿Ya? Le vamos a poner acá. Yo le dije la verdad. De esta manera estamos sustituyéndole al complemento indirecto por el pronombre le. Los pronombres personales átonos se encuentran también dentro del complemento indirecto. Por ejemplo, les he puesto aquí unos ejemplos, ¿ya? El me se va a utilizar con el verbo gustar. Por ejemplo, me gusta tu vestido. ¿Ya? El te se va a utilizar cuando utilicemos el verbo doler. Te duele el brazo, te duele la cabeza. Cuando es quien recibe el destinatario, por ejemplo, me prestas un lápiz o le das
el lápiz. Para finalizar, recordemos todo, ¿ya? Tenemos que separar en sujeto y en predicado. Para separar al sujeto tenemos que ver si es persona, quién, si es animal, cuál y si es cosa, qué. Separado al sujeto, nos vamos a separarle al predicado, que siempre es con qué se dice más el sujeto, en este caso qué se dice de cuál. Y luego recordar que los complementos directos y los complementos indirectos siempre se van a encontrar en el predicado. Que para separarle al complemento directo nosotros utilizamos la preguntita ¿qué? Más el verbo y la parte del sujeto. Y en cambio, para buscarle al complemento indirecto es a quién más el verbo. Y de esa manera nosotros identificamos al complemento indirecto. Por lo general el complemento indirecto lleva la preposición a y que puede ser, este complemento indirecto se puede reconocer si nosotros le hemos reemplazado por el pronombre le en singular o les en plural. ¿Sí? Ya. Espero, chicos, que este tema les haya de verdad interesado, hayan prestado mucha atención. Les quiero mucho y esta semana vamos a estar trabajando con eso. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.